cultura. Imperialismo en cultura. ¿Por qué Hernández elegiste esa obra, ese autor? Elegí fundamentalmente esta obra por la vigencia. La vigencia. La vigencia que tiene con la actualidad. Me parece que los escritores que escribían in situ y analizaban en el momento tienen como algo de don, o sea, como de algo de poder transmitir a través de la historia, digamos, de quedar como con cierta... Parece una obra contemporánea, digamos, Exacto. que es lo mismo que pasa con el resto de las que se eligieron. Claro, como Okay. digo, no quedan tantos escritores actuales, Sí. bueno, se acaba de morir la digo, Sí, es como, sí. quedan pocos pensadores. Obras que perduren. Exacto. En el paso del tiempo. Claro. En ese caso, vos sentís que lo que dice Hernández Arregui en ese Va texto... completamente con lo que está pasando actualmente, o sea, con el análisis actual de lo que está pasando y también con algo de esto que pasaba allá por el peronismo, de la presencia de esto del NACAM Pop y del Estado presente, ¿no? Como que esto volvió. Es como una vuelta a que haya un Estado presente y a que haya una posibilidad de análisis de construcción social. La propaganda del imperialismo apunta particularmente a aquellas clases sociales que temen el cambio. La clase media es uno de sus objetivos centrales. La clase media o pequeña burguesía, a diferencia de la burguesía y el proletariado muy homogéneas en su composición de clase y en sus valorizaciones sociales, ofrece desigualdades de composición, asimetrías de nivel y diversidades ideológicas en sus diversos estratos componentes. Pequeños industriales, comerciantes, profesionales, maestros, empleados. Y esta diversidad de composición se expresa en una forma extrema de individualismo y en cierta resistencia a la solidaridad social organizada, aún en aquellos sectores como los empleados, tan cercanos en cuanto a su estatus económicos del obrero. Esta clase muy sugestionable y formada en el sistema de costumbres y valorizaciones de la burguesía es fácilmente orientada por los grupos interesados en modificar una situación política dada. La técnica utilizada es siempre la exaltación de la moral, la necesidad de restaurar los cimientos del orden amenazados, la familia, la religión, la propiedad. Tal técnica es particularmente eficaz pues apela a la masa irracional de los prejuicios adquiridos por educación y al descontento, siempre larvado de esta clase deseosa de velar con sustitutos mentales su sentimiento de inestabilidad social. Vigente. Bueno, las razones del éxito de esta cruzada residen en que presionan en la conciencia colectiva de grupos que no han esclarecido su propia situación dentro de los cuadros de la sociedad. La causa es, pues, el aislamiento de la pequeña burguesía, el temor de ser desplazada de su posición por los agudos conflictos de la sociedad capitalista que le recuerdan de continuo su inseguridad. Esta inestabilidad permanente la lleva a actuar sobre supuestos morales también permanentes. Es moral porque tiene miedo. El riesgo de perder los pequeños ahorros se transforma en defensa del orden constituido, en frugalidad, en cumplimiento puntual de los deberes religiosos y ciudadanos. El pequeño ahorrista se hace vecino honorable. La función relativa que ocupa entre las otras clases, transferida al plano de la ideología, se convierte en un absoluto que engloba a la sociedad toda. El mundo mismo se hace pequeño burgués. Ay, qué triste. De este modo, la clase media, convencida de su independencia, justamente porque carece de ella, se cree depositaria de valores universales sin comprender que detrás de ellos están los intereses particulares de la burguesía. El pequeño burgués y el intelectual no escapa a esta regla. Piensa siempre en términos absolutos. Si es propietario, la ley de congelación de alquileres es la injusticia absoluta. Si es inquilino, la justicia absoluta. Su minúscula situación social le hace perorar con frases de gigantes. Tal la condición de esta clase continuamente estafada por su posición de intermediaria en la sociedad dividida en clases. Y así la moral ideal, absoluta, por la cual combatió, vuelve a colocarla en la posición relativa, no absoluta, desde la cual expresó sus temores de descender en la escala social, tanto como la voluntad amorfa de mejorar su situación. En uno de los polos de esta actitud, aparentemente ética, está el sentimiento de compararse a disgusto con la clase obrera. Y aquí volvemos a encontrar la ira del pequeño burgués a todo lo que le recuerda la real situación de su clase, más próxima al descenso que al ascenso social. Tan repulsa a las clases inferiores explican los elogios que, a sus virtudes poetizadas, le han dedicado a la Argentina Jaime María de Mayeu, Carlos Escorza, Mario Amadeo y otros. La clase media, cuya función además es administrar el sistema productivo de la burguesía,
Ahí está la burguesía gritando. Sí, la clase media actúa idealmente en su lugar sin dejar de ser. Por eso, lo que es ciudadalismo es el efecto de una interpretación engañosa de la propia situación social, ubicada en el centro de las relaciones sociológicas de tensión. Oscila indecisa entre el conservadurismo político y un reformismo de base ética. Si alguna vez aparece como radical en política, esta actitud individualista no dura más que los ciclos de perturbación económica que la provocan. Pero al mismo tiempo, los sectores menos favorecidos de la pequeña burguesía, amenazados de pauperización real, se incorporan a la lucha del proletariado, aportando una conciencia política más desarrollada, derivada de la mejor comprensión teórica de las contradicciones del proceso social en su conjunto. En otro aspecto, la clase media imita a las superiores. En la Argentina, la burguesía es de origen inmigrante. Este carácter le confiere a su mentalidad de clase, según la cambiante situación histórica, rasgos que pueden ser negativos o positivos frente al país. Las tradiciones familiares conservadas por una inmigración reciente, la veneración por Italia en los hijos de italianos, por ejemplo, es tanto una disposición psicológica negativa frente al país, como positiva por su indiferencia frente a los valores de las clases altas, aferradas a sus blasones coloniales y con los que el descendiente de inmigrantes no se siente identificado. Desligada de compromisos históricos en este orden, la clase media en la Argentina se siente inclinada en negar legitimidad a los títulos de la aristocracia colonial y solo la encandila su encubrimiento material, su lujo. Además, la posibilidad de adquirir una cultura superior robustece esta tendencia a trasvasar la propia posición de clase en una actitud mental que acentúa su separación del pueblo, es decir, de sus cercanos orígenes. En esta dualidad se funda ese amaneramiento ceremonioso que los crueles términos tilinguería y medio pelo definen bien, y que consiste en la parodia de otros estilos de vida y en la manía del filisteo de concurrir a exposiciones, conferencias, etc., en busca de distinción. Muy bueno. Bueno.